Estos son los primeros síntomas de azúcar alta en el cuerpo que nunca debes ignorarlos. Te lo advierto. Tener niveles elevados de azúcar en la sangre trae consecuencias graves para la salud. La hiperglucemia, como también se conoce, se manifiesta la mayoría de las veces en personas que tienen diabetes y no están bien controladas. Los síntomas que se presentan pueden ser moderados, leves o graves, dependiendo del nivel de hiperglucemia en la persona. De seguro habrás escuchado sobre la expresión que el nivel de azúcar en la sangre o los niveles altos de azúcar en la sangre, pero es posible que no tengas muy claro el significado de estas expresiones. No es más que la cantidad de glucosa presente en la sangre, el cual es un tipo de azúcar que tiene como objetivo el suministro de energía a nuestro cuerpo. Cabe destacar que diariamente consumimos glucosa a través de los alimentos, distribuyendo a través del torrente sanguíneo a todas las células del cuerpo. La hiperglucemia se produce cuando el cuerpo no es capaz de generar la cantidad suficiente de insulina, también conocida como diabetes tipo 2, o no genera insulina en absoluto, que se conoce como diabetes tipo 1. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido que estaremos publicando todos los días. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Antes de darte a conocer los síntomas de azúcar alta, te diré brevemente por qué sube el nivel de azúcar en la sangre. ¿Por qué sube el azúcar en la sangre? La diabetes es una enfermedad metabólica en la que la ausencia o ineficiencia de la insulina hace que la glucosa que contienen los alimentos no pueda ser absorbida por las células para transformarse en energía. Al organismo no poder realizar esta transformación, el azúcar restante queda diluida en la sangre, provocando que exista una elevación de la glucemia, lo que conlleva a una hiperglucemia. La diabetes es una enfermedad que puede transcurrir de manera silenciosa durante muchos años, y cuando se deja avanzar puede comprometer el funcionamiento de órganos vitales como el corazón, los riñones y el cerebro. Por este motivo, aunque algunas manifestaciones pueden parecer normales, es importante atender cualquier señal que genere alguna sospecha. A continuación, queremos compartir 10 síntomas asociados con la hiperglucemia para que los tengas en cuenta desde ahora. Número 1. Sensación de fatiga. La falta de insulina o la resistencia a la misma impide que las células absorban suficiente glucosa para darle energía al organismo durante sus funciones. Producto de esto se genera una fuerte sensación de fatiga física y mental, que a menudo se prolonga aunque la persona descanse. Detrás de este síntoma también se esconden factores como el sobrepeso, la obesidad, la deshidratación y los desequilibrios de la presión arterial. Número 2. Trastornos del sueño. El control indebido de los niveles de azúcar en la sangre se relaciona con los principales trastornos de sueño y el cansancio recurrente. Las personas que padecen diabetes tipo 2 suelen manifestar dificultades para conciliar el sueño, así como otro tipo de interrupción durante su periodo de descanso. De la misma manera, es primordial mencionar que hay más probabilidades de sufrir esta enfermedad cuando el lapso de sueño es inferior a 6 horas. Número 3. Boca seca y sensación de sed. La glucosa es una sustancia que forma parte de los principales combustibles de nuestro organismo. Sin embargo, cuando no se utiliza de manera adecuada puede causarnos deshidratación. Esta condición afecta la actividad de las células de todo el cuerpo, lo que a su vez afecta la producción de saliva, causando sequedad en la lengua y sed. Número 4.
micción frecuente. El exceso de glucosa en la sangre genera que los riñones trabajen el doble para poder filtrar. Y al sobrecargarse, incrementa la necesidad de ir al baño. Esta sensación impide que las toxinas sean filtradas correctamente, generando interferencias en el trabajo del sistema urinario. Número 5. Infecciones urinarias. Otras de las formas comunes de manifestarse la diabetes son las infecciones urinarias prolongadas y repetidas. Estas se producen porque al aumentar la glucosa en la sangre se debilita el sistema inmunitario. Como consecuencia, disminuye la producción de anticuerpos y el organismo queda expuesto al ataque de virus, bacterias y hongos. Número 6. Cicatrización lenta. Cuando una herida o úlcera cutánea tarda mucho tiempo en cicatrizar o no cicatriza, es una señal de la acumulación de glucosa en la sangre, por lo que las personas diabéticas deben prestar mucha atención y tener mucho cuidado. Número 7. Problemas en los pies. Esta es la parte de nuestro cuerpo que puede manifestar más signos de diabetes. Por lo general, se manifiesta retención de líquidos o problemas circulatorios. Pero conforme la diabetes va avanzando de manera descontrolada, pueden manifestarse daños significativos en las terminaciones nerviosas, así como hormigueo constante y entumecimiento. Número 8. Visión borrosa asociada a la diabetes. Cuando el organismo sufre deshidratación a causa de la acumulación de glucosa, puede provocar dificultades con la visión. La reducción de los fluidos afecta al cristalino de los ojos, disminuyendo su capacidad para enfocar, manifestándose con ese efecto borroso. Número 9. Ansiedad por comer. Al no penetrar de manera correcta la glucosa en las células, se produce una disminución del combustible que pone en funcionamiento todos los órganos del cuerpo, generando una confusión en el organismo. Debido a esto, el cuerpo envía señales para obtener más fuente de energía mediante los alimentos, causando ansiedad por comer más una y otra vez. Para evitar esto, es necesario controlar la acumulación de azúcar en nuestro organismo. Número 10. Piel seca. Una señal de sospecha de diabetes la podemos observar en la piel. En estos pacientes suele producirse ciertos niveles de sequedad debido a los problemas circulatorios y a la deshidratación asociada. Por supuesto, hay que tener en cuenta otras posibles manifestaciones, puesto que es un síntoma que se produce ante muchas otras condiciones. ¿Cómo responder ante los síntomas de una subida de azúcar? Una vez que hayas detectado los primeros síntomas de elevados niveles de azúcar en el torrente sanguíneo y hayas confirmado que se trata de una hiperglucemia, es importante buscar una solución urgente, ya que podría complicarse, provocando efectos más graves en nuestro organismo, por lo que debes acudir al médico para empezar a tratar la diabetes. La diabetes es una enfermedad a la cual hay que prestarle mucha atención. De su control dependerá enormemente la evolución de la enfermedad y su derivación o no a otras complicaciones más graves. Con una correcta supervisión de la enfermedad, lograrás que los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo permanezcan lo más estable posible y las subidas no sean tan frecuentes. Aquí te dejamos unos consejos que te ayudarán a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Número 1. Autocontrol. A pesar de que los médicos nos indiquen las pautas que debemos seguir para poder sobrellevar la enfermedad, el control de la diabetes depende un 90% de nosotros. Tenemos que seguir conscientemente todas las recomendaciones de nuestro médico, medir la glucosa en sangre cuando se requiera y tomar la medicación acordada con el endocrinólogo. Número 2. Buena alimentación. Una dieta sana, variada y equilibrada nos permitirá realizar de una manera eficiente
El conteo de los hidratos de carbono, que son uno de los responsables de las variaciones sin control de la glucosa en la sangre. Lo más recomendable es que nos planifiquemos en un calendario de comidas donde tengan presencia todos los grupos alimenticios. Número 3. En contra de la vida sedentaria. Otro de los factores fundamentales para poder controlar adecuadamente nuestra enfermedad es la práctica de actividades deportivas. Lo recomendable es realizar todos los días algo de esfuerzo físico, aunque siempre controlando nuestro nivel de glucosa y siguiendo las recomendaciones impuestas por nuestro especialista. ¿Y tú, reconoces algunos de los síntomas mencionados? Te recomiendo que mires este video. Sabemos que esta información será de gran ayuda para ti y tu salud. Si no puedes ver este video que te estoy recomendando, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestros videos. Somos tu canal Remedios Fácil 24.